Todo el mundo conoce la historia. Roma cayó. Lo que casi nadie entiende es por qué. Y si las personas vieran con claridad las razones reales, no las simplificaciones escolares, sino los mecanismos profundos que quebraron al imperio más poderoso de la humanidad, sentirían un escalofrío. Porque esos mismos mecanismos están funcionando, ahora mismo, dentro de Estados Unidos. Los mismos patrones, la misma soberbia, el mismo destino. En el siglo V, los romanos vivían convencidos de que su imperio era indestructible. Poseían el ejército más temido de la tierra, controlaban la moneda que movía el comercio del mundo conocido y desarrollaron tecnologías que para cualquiera de su época rozaban lo imposible. Su gente vivía cómoda, distraída, anestesiada, absolutamente segura de que el colapso era una fantasía, hasta que un día dejó de serlo. Y aquí es donde la historia deja de ser un capítulo viejo y se convierte en un espejo incómodo. Si alguien ha sentido que los precios suben más rápido que su propio esfuerzo, si ha notado que Estados Unidos invierte más dinero en su fuerza militar que los 10 países más poderosos del mundo juntos, si alguna vez ha sentido que lo están entreteniendo para que mire hacia otro lado, eso no es paranoia. Eso es reconocer que la historia se está repitiendo, a plena vista, y casi nadie quiere admitirlo. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Roma no cayó por culpa de los bárbaros. Ese ataque final fue solamente el último golpe, el síntoma visible de un imperio que ya estaba roto por dentro. Durante décadas, Roma se fue vaciando lentamente a través de 3 mecanismos muy concretos, 3 fuerzas internas que la debilitaron hasta dejarla sin capacidad de defenderse. Y cuando miras con atención esos mecanismos, tú puedes ver cómo la misma estructura se mueve hoy dentro de Estados Unidos. El primer mecanismo fue la devaluación de la moneda. Roma, que alguna vez respaldó su riqueza con metales preciosos, empezó a adulterar sus monedas. Tomaban piezas de oro y plata que habían sido símbolo de poder y confianza, y las mezclaban con cobre o con metales de bajo valor para producir más unidades sin tener la riqueza real que las respaldara. Era un proceso silencioso, gradual, casi imperceptible al principio. Pero cada vez que una moneda perdía pureza, también perdía valor. Y con el tiempo, el pueblo sentía que el dinero alcanzaba menos, que los precios subían, que la vida se hacía más cara, aunque trabajaran igual. Si tú has visto cómo el costo de las cosas se dispara mientras el salario se queda igual, entonces ya conoces esta sensación. La historia no cambia tanto como parece. El segundo mecanismo fue la sobreextensión militar. Roma llegó a un punto en el que sus legiones estaban repartidas por 3 continentes, sosteniendo fronteras gigantescas, guerras interminables y campañas militares que consumían cantidades enormes de recursos. Mantener semejante maquinaria bélica exigía dinero, hombres, logística y una capacidad económica que el imperio ya no tenía. Y aún así, Roma seguía gastando, seguía expandiéndose, seguía creyendo que podía controlar un mundo demasiado grande para su fuerza real. Hoy, cuando revisas cuánto invierte Estados Unidos en su poder militar, tú puedes sentir el eco de ese mismo proceso. Un país sosteniendo bases, armamento y presencia militar en todo el planeta, mientras su propia economía muestra señales de agotamiento. El tercer mecanismo fue el famoso pan y circo. Roma descubrió que si mantenía a su población entretenida y tranquila, podía retrasar la confrontación con la realidad. Les ofrecían grano gratuito, espectáculos públicos, competiciones, luchas, desfiles y distracciones constantes. Mientras la gente celebraba en los coliseos, el sistema político y económico se debilitaba más y más. Hoy, esa misma lógica tiene nuevas formas. En lugar de grano, tú ves cheques de estímulo. En lugar de coliseos, tú ves plataformas de entretenimiento infinito, redes sociales diseñadas para retener la atención
y distraerla de los problemas profundos. En ambos casos, la estrategia es la misma: mantener al ciudadano ocupado, entretenido, convencido de que todo está bajo control. Estas comparaciones no son coincidencias superficiales, son paralelos directos, patrones que se repiten con una precisión casi inquietante. Y cuando tú comprendes cómo funcionaron en Roma, empiezas a detectar esos mismos patrones en el presente, porque una vez que los ves, esa imagen se queda grabada. Ya no puedes dejar de reconocer lo que está ocurriendo frente a tus ojos. Empecemos con el dinero, porque aquí es donde comienza cada colapso. Cuando un imperio pierde el control de su moneda, pierde también el control de su destino. En el año 64 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Nerón, el denario romano era prácticamente plata pura. Era una moneda respetada, sólida, reconocida en cada rincón del imperio. Comerciantes de Britania, de Hispania, de Egipto o de cualquier provincia lo aceptaban sin dudar, porque sabían que esa pieza de metal tenía un valor real detrás. El denario era más que un método de pago. Era una promesa de estabilidad, un depósito de valor, un símbolo de confianza en un sistema que parecía indestructible. Pero Roma tenía un problema que crecía en silencio. Sostenía guerras que parecían eternas, financiaba obras gigantescas de infraestructura y mantenía un estado de bienestar cada vez más costoso. Cada año necesitaba más recursos, más soldados, más caminos, más subsidios, más todo. Y los ingresos que entraban al tesoro ya no alcanzaban para sostener ese ritmo. Tú puedes entender lo que eso significa. Cuando el dinero que entra es menor que el dinero que sale, el sistema empieza a tensarse. Entonces, Roma hizo lo que muchos gobiernos hacen cuando se enfrentan a un abismo financiero. Alteró la moneda para ganar tiempo. Y aquí empezó la trampa. Los encargados de acuñar dinero comenzaron a extraer parte de la plata real de las monedas y a reemplazarla con cobre y bronce. Al inicio, lo hicieron de forma sutil, casi imperceptible. Reducían apenas un poco la pureza, con la esperanza de que nadie lo notara. Pero cuando vieron que funcionaba, repitieron el proceso. Y luego lo hicieron otra vez, y otra vez. Para el año 200 después de Cristo, el denario tenía menos de la mitad de la plata original. Era una moneda que conservaba la forma, el peso aproximado y el sello del emperador, pero ya no tenía el mismo valor. Y cuando llegó el año 265, la degradación era tan extrema que las monedas apenas contenían un 5% de plata. El resto era metal barato. A simple vista, lucían iguales, pero por dentro eran otra cosa. ¿Y qué ocurrió cuando la población se dio cuenta? Los precios se dispararon. Lo que antes se podía comprar con un denario pasó a costar 10, más tarde 100, más tarde 1000. Era una espiral imparable. Los comerciantes comenzaron a rechazar estas monedas porque conocían su verdadera composición. Los soldados, que dependían de su paga para sobrevivir, también se resistieron a recibir piezas que ya no tenían valor. Sin confianza en el dinero, el comercio se detuvo, el intercambio se fracturó y la economía empezó a paralizarse. Esto fue más profundo que una simple subida de precios. Aquí lo que se derrumbó fue la confianza, el elemento invisible que sostiene cualquier sistema económico. Cuando una moneda pierde credibilidad, cada transacción se vuelve un riesgo. Y cuando la gente deja de confiar en su propio dinero, el colapso se vuelve inevitable. Ahora, hablemos de Estados Unidos, porque aquí es donde el paralelismo se vuelve imposible de ignorar. En el año 1971, el presidente Nixon tomó una decisión que cambió el rumbo económico del mundo entero. Cerró la llamada ventana del oro, rompiendo la promesa histórica de que cada dólar podía intercambiarse por una cantidad fija de oro real. Desde ese momento, el dólar dejó de ser una moneda respaldada por un metal tangible y pasó a sostenerse únicamente en una palabra: confianza. Confianza en el gobierno, confianza en el sistema, confianza en que el papel que tú tienes en la mano vale algo porque todos aceptan que vale algo. Y la pregunta inevitable es: ¿cómo ha utilizado Estados Unidos esa libertad? Porque una vez que una moneda ya no tiene un respaldo físico, el límite para crearla
se vuelve prácticamente inexistente. Desde 1971 hasta hoy, el dólar ha perdido más del 85% de su poder adquisitivo. Significa que lo que antes se podía comprar con $1, ahora requiere muchos más. La inflación se convirtió en un acompañante constante, silencioso y corrosivo. La oferta monetaria también se disparó. Y aquí hay un dato que tú deberías conocer, porque revela el tamaño del problema. Solo en el año 2020, Estados Unidos creó el 40% de todos los dólares que existen en circulación, el 40% en un solo año. Es como si alguien hubiera abierto la válvula de una presa y dejara que toda el agua saliera sin control. Cuando tanto dinero se inyecta en la economía en tan poco tiempo, el valor de cada unidad cae de forma acelerada. Para Roma, el proceso de degradación de su moneda tomó 2 siglos. Fue un deterioro lento, progresivo, casi generacional. En cambio, el dólar avanza hacia ese mismo final, a una velocidad mucho mayor, comprimido en apenas unas cuantas décadas. Y tú lo puedes ver reflejado en la vida real. Tus abuelos podían comprar una casa con un solo ingreso. Los automóviles costaban apenas unos pocos miles. La educación universitaria era razonable y accesible para una familia promedio. Hoy, ese mundo ya no existe. Cada una de esas cosas se ha vuelto más difícil, más cara y más inalcanzable. Roma redujo el valor de su moneda poco a poco, limando la pureza del denario de forma casi imperceptible. Estados Unidos, en cambio, lo hace con una imprenta funcionando a toda velocidad, multiplicando los dólares en circulación sin un respaldo que los sostenga. Los métodos pueden ser distintos, pero la consecuencia apunta al mismo destino: una erosión constante de la capacidad de compra y una pérdida progresiva de confianza en el propio sistema monetario. Cuando entiendes esta dinámica, ves con claridad que el dinero de un imperio no colapsa de un día para otro. Primero se desgasta la confianza, luego se rompe la estabilidad, y al final, la moneda deja de cumplir su función, igual que ocurrió en Roma. Roma, en su apogeo, controlaba un territorio tan vasto que parecía imposible de administrar. Dominaba el Mediterráneo por completo, gobernaba Europa Occidental, gran parte del norte de África y regiones enteras de Medio Oriente. Era un imperio que lo abarcaba todo. Y para sostener ese dominio, las legiones romanas debían desplegarse por miles de kilómetros. Había soldados estacionados en las frías colinas de Escocia, en los desiertos abrasadores de Siria y en todos los puntos intermedios. Cada vez que Roma conquistaba una región, tenía que dejar guarniciones de vigilancia, y esas guarniciones no eran simples grupos de hombres. Eran máquinas de consumo constante. Pedían comida, armas, infraestructura, médicos, transporte, suministros y un flujo interminable de recursos. Con el paso de los años, esa carga creció hasta volverse insostenible. Para el siglo III, el gasto militar ya consumía más de la mitad del presupuesto imperial. Roma no podía reducirlo sin arriesgarse a perder territorios que habían costado vidas y fortunas. Los soldados, al darse cuenta del valor de su papel, empezaron a exigir salarios más altos, bonificaciones y mejoras que el Estado no podía rechazar. Cada fortaleza, cada muro fronterizo, cada torre de vigilancia requería reparaciones constantes. Y mientras tanto, nuevas amenazas surgían desde todas las direcciones. Persia en el este, tribus germánicas presionando desde el norte, rebeliones internas que exigían aún más tropas para sofocarlas. El imperio quedó atrapado en una paradoja devastadora. Si retiraba tropas, perdía dominios valiosos. Si aumentaba la presencia militar, drenaba aún más su economía. Era un equilibrio imposible. Así que Roma hizo lo que suelen hacer los imperios cuando se sienten acorralados. Aumentó los impuestos a niveles que sofocaron a la población. Las provincias eran exprimidas hasta el límite. Se confiscaban riquezas, se imponían nuevas tasas, se obligaba a familias enteras a entregar recursos que antes podían conservar. El Estado tomaba más y más, pero incluso con esa presión extrema, el dinero seguía sin alcanzar. Las fronteras empezaron a ceder no por falta de soldados valientes, sino por falta de riqueza
para mantenerlos en pie. Un ejército cansado, mal pagado y disperso por territorios gigantescos se volvió difícil de coordinar. La logística fallaba, los suministros llegaban tarde y las rutas se volvían peligrosas. Roma no perdió su capacidad militar en una batalla espectacular. La perdió a través del desgaste económico, día tras día, hasta que ya no pudo sostener la estructura que había construido. Ahora, mira el presupuesto de defensa de Estados Unidos, porque aquí comienza a dibujarse el paralelismo más claro. Este año supera los 850.000 millones de dólares. Es una cifra tan grande que cuesta visualizarla. Para que tengas una idea, esa cantidad es superior a la suma de lo que gastan juntos China, Rusia, India, el Reino Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur. Cada uno de esos países es una potencia significativa en su región, pero aún combinados no alcanzan el nivel de gasto que sostiene Estados Unidos. Esa desproporción muestra algo muy evidente: un imperio destinado a abarcar más de lo que puede manejar. Y ese gasto no termina ahí. Estados Unidos mantiene alrededor de 750 bases militares distribuidas en 80 países. Es presencia en Siria, en Irak, en zonas de Afganistán, en regiones de África, en Europa, en Asia y en casi cualquier punto estratégico que puedas nombrar. Cada una de esas bases es como una pequeña ciudad que consume energía, alimento, transporte, armas, mantenimiento, tecnología y una lista interminable de recursos. Mantener una sola de estas instalaciones ya es costoso. Sostener cientos es una tarea gigantesca, pero lo más importante no es únicamente el dinero que se destina al ejército. El verdadero costo es el costo de oportunidad. Esos 850.000 millones de dólares podrían modernizar carreteras, puentes y sistemas eléctricos. Podrían fortalecer la educación, reducir la deuda pública, revitalizar comunidades enteras o impulsar sectores de la economía que llevan décadas deteriorándose. En su lugar, ese dinero se usa para mantener una estructura militar global que, igual que en el caso de Roma, se vuelve cada vez más difícil de defender y prácticamente imposible de financiar sin generar tensiones internas. La historia reciente ofrece un ejemplo claro. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética invirtió cantidades inmensas de recursos en su aparato militar. La estrategia parecía funcionar hasta que la economía colapsó bajo el peso de ese gasto que ya no podía sostener. Estados Unidos presenció esa caída con sus propios ojos. Sin embargo, avanzó por el mismo camino, alimentando un sistema que depende de una fuerza militar gigantesca, sin tener un respaldo económico en crecimiento que lo respalde en el largo plazo. Algo similar ocurrió con Roma. Las legiones eran consideradas la mejor fuerza de combate de su época, disciplinadas, temidas, casi invencibles. Pero ni siquiera la élite militar más poderosa puede salvar a un imperio cuyo sistema económico se ha vuelto insostenible. Cuando las finanzas fallan, las bases se abandonan, las rutas se pierden y el territorio empieza a contraerse. Lo mismo ocurre con los ejércitos modernos. El ejército de Estados Unidos es incomparable en capacidad, tecnología y entrenamiento, pero un ejército depende de la economía que lo alimenta. Cuando esa economía se debilita, todo lo demás empieza a ceder. La historia sigue un patrón claro y no hace excepciones. A los imperios no los destruye el enemigo externo, sino el peso de su propia estructura. Y cuando el desgaste interno supera la capacidad de sostenerlo, el desenlace ya está escrito, sin importar cuántas veces se haya dicho que esta vez será diferente. En el año 140 después de Cristo, el poeta romano Juvenal observó algo que, en aquel momento, parecía casi un comentario satírico. Escribió sobre un pueblo que había entregado su participación política a cambio de dos elementos muy simples: grano gratuito y entretenimiento constante. Lo llamó pan y circo, y esa expresión se volvió una de las descripciones más precisas de cómo un imperio puede mantener a su población tranquila sin ofrecerle soluciones reales, mientras los ciudadanos tuvieran comida en la mesa y espectáculos en los que perderse. Dejaban de cuestionar, dejaban de exigir transparencia y renunciaban poco a poco a su poder.
El sistema funcionó porque apelaba a necesidades básicas. El gobierno distribuía grano gratuito o altamente subsidiado a cientos de miles de ciudadanos. Era un programa enorme, que cada año consumía recursos inmensos, pero mantenía a la población satisfecha. Además, el Coliseo se convertía en el corazón del entretenimiento público. Ahí se llevaban a cabo luchas de gladiadores, ejecuciones, competencias violentas e incluso recreaciones de batallas navales dentro de la propia arena. Espectáculos masivos que capturaban la atención de todos, desde los más pobres hasta los miembros de las clases altas. La élite romana celebraba este sistema. Para ellos era perfecto, porque una población entretenida era una población fácil de manejar. Cuando la gente está distraída, deja de enfocarse en los problemas estructurales del imperio, pierde interés en la política, deja de preocuparse por la economía y se vuelve más manejable. Pan y circo no era solo una frase ingeniosa, era una estrategia de control social extraordinariamente efectiva. Ahora, avancemos hasta el presente. El mundo moderno no ofrece gladiadores, pero ofrece algo mucho más poderoso. Entretenimiento ilimitado, disponible a cualquier hora, en cualquier lugar. Estados Unidos, y en general, el mundo occidental, entrega una forma de pan y circo adaptada a la vida digital. Hoy no se reparten bolsas de grano, sino estímulos económicos y ayudas temporales que intentan calmar tensiones sociales. Y en lugar de coliseos, hay pantallas. Muchas pantallas. Netflix, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube. Plataformas diseñadas para retener atención sin descanso. Cada una de ellas creada para que el usuario pase minutos que se convierten en horas, horas que se convierten en días. Y el estadounidense promedio ya dedica más de 7 horas diarias a las pantallas. 7 horas en las que no se crea, no se construye, no se reflexiona. Solo se consume contenido que adormece, que distrae, que llena el vacío sin resolverlo. Si tú lo piensas con calma, se trata del mismo mecanismo con un envoltorio diferente. En Roma, eran los gladiadores. Hoy son los videos infinitos que aparecen uno tras otro. En Roma, el objetivo era evitar que la población cuestionara al poder. Hoy, aunque el entorno es distinto, la consecuencia es similar. Una sociedad que dedica más tiempo a consumir que a pensar. Una sociedad distraída, cómoda, anestesiada. El nombre cambió, el escenario cambió. La esencia, en cambio, sigue intacta. ¿Y qué ocurre cuando la ansiedad económica empieza a crecer? Cuando las personas sienten que el dinero alcanza menos, que los precios suben y que la estabilidad se tambalea, el gobierno interviene con una herramienta conocida: los cheques de estímulo. Durante los años 2020 y 2021, se repartieron billones de dólares a millones de ciudadanos. Pero esos pagos no surgieron para solucionar la raíz del problema. Surgieron para calmar tensiones, para mantener a la población tranquila, para retrasar el momento en que las consecuencias reales debían enfrentarse. Fue una forma moderna del mismo manual que Roma utilizó. Pan y circo, pero con depósitos directos y pequeñas dosis de dopamina digital que mantienen al espectador distraído. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste manifestaciones masivas discutiendo la política monetaria? ¿Cuándo viste multitudes cuestionando la manera en que la Reserva Federal crea dinero o protestando por una deuda que ya supera los 34 billones de dólares? Estos temas afectan la vida de cada ciudadano. Sin embargo, casi nunca aparecen en el centro de la atención pública. La razón es simple. La mayoría está demasiado ocupada consumiendo el circo del día a día. El circo del drama político que no conduce a nada. El circo de los escándalos de celebridades. El circo de las tendencias virales que cambian cada hora. Las plataformas digitales alimentan emociones rápidas. Indignación, risa, ira, euforia momentánea. El algoritmo ofrece reacciones inmediatas, pero rara vez promueve comprensión profunda. Es contenido diseñado para que el usuario responda sin reflexionar, para que se indigne sin preguntar por qué, para que se mantenga enganchado sin cuestionar lo que ocurre detrás del escenario. En la Roma antigua, los ciudadanos recibían lo suficiente para sentirse cómodos, y con el tiempo,
Entregaron su poder sin oponer resistencia. En el mundo moderno, el mecanismo ha cambiado de forma, pero no de esencia. Hoy los ciudadanos de Estados Unidos reciben lo suficiente para mantenerse distraídos. Mientras la distracción sea constante, el poder político se cede sin que nadie lo exija de vuelta. Lo que cambió fue la herramienta. El resultado, en cambio, es el mismo. Una población que deja de mirar el sistema que sostiene su vida diaria y se entrega a un entretenimiento que alivia, pero no resuelve. Aquí llegamos a la parte que debería inquietarte de verdad. El colapso de Roma no ocurrió en un solo día, ni en una batalla espectacular. Fue un proceso lento, una decadencia que avanzó paso a paso durante generaciones enteras. Y lo más peligroso es que, en cada una de esas etapas, los romanos estaban convencidos de que eran diferentes, que eran una excepción dentro de la historia, que las leyes que habían derrumbado a otros imperios nunca se aplicarían a ellos. Ese pensamiento fue el inicio de su caída. Ellos creían que su moneda siempre sería confiable. Tenían tanta fe en su pasado glorioso que les resultaba imposible imaginar que los comerciantes un día rechazarían sus monedas por falta de valor real. Ese día llegó. Y cuando llegó, ya era tarde para corregir el rumbo. Creían que su ejército, el más disciplinado y temido del mundo antiguo, siempre estaría ahí para protegerlos. Pero la historia les mostró otra cosa. Cuando las fronteras empezaron a colapsar, el ejército ya no tenía recursos suficientes, ni logística, ni estabilidad para responder. No falló por falta de valentía. Falló porque la economía que debía sostenerlo se había agotado. También creían que su gente permanecería leal, que el orgullo de ser romano sería suficiente para mantener unido al imperio. Pero con el paso del tiempo, la población dejó de sentir esa conexión. Perdió confianza en sus líderes, perdió estabilidad económica, perdió sentido de comunidad. Y cuando una sociedad deja de creer en el proyecto que la sostiene, el colapso se acelera. Lo más triste es que Roma solo comprendió la magnitud de su crisis cuando ya no había nada que hacer. Para cuando los romanos reconocieron la realidad, los mecanismos del colapso ya se habían activado de forma irreversible. Era como intentar apagar un incendio cuando ya había consumido todo el edificio. Y ahora, observa lo que ocurre en Estados Unidos. Se repite la misma negación, la misma confianza ciega en que el país es diferente, que está por encima de la historia, que los principios que derrumbaron a otros imperios no afectan a este. Se afirma que el dólar es fuerte, aunque cada año pierde más poder adquisitivo. Se afirma que el gasto militar garantiza seguridad, aunque la economía que lo sostiene muestra señales claras de agotamiento. Se afirma que la tecnología y la innovación convierten al país en algo inmune a los ciclos históricos, como si los avances modernos pudieran anular leyes económicas que han sido las mismas durante miles de años. Pero ninguna de esas afirmaciones responde a los fundamentos. La moneda se debilita. El gasto militar supera la capacidad real de financiamiento. La población está distraída, dividida y cansada. Y cuando los fundamentos se deterioran, los símbolos ya no pueden sostener la estructura. El dólar estadounidense todavía es la moneda de reserva global. Pero la pregunta que deberías hacerte es, ¿por cuánto tiempo más podrá sostener ese título? Durante décadas, el mundo entero dependió del dólar para comerciar, ahorrar y establecer precios internacionales. Fue la columna vertebral del sistema financiero global. Sin embargo, en los últimos años, varios países comenzaron a buscar alternativas. Algunas naciones ya realizan acuerdos comerciales usando yuanes, rublos, rupias e incluso criptomonedas para reducir su exposición al dólar. Cada una de estas decisiones puede parecer pequeña de manera individual, pero juntas dibujan una tendencia clara. La confianza en el dominio absoluto del dólar se está debilitando, y este punto es fundamental. El privilegio de imprimir la moneda que el mundo utiliza solo existe mientras las demás naciones confíen en ti. Cuando esa confianza se erosiona, el privilegio desaparece, y la confianza, una vez que se quiebra, no vuelve de forma automática. Recuperarla toma años, o en algunos casos, no se recupera nunca. La historia está llena de ejemplos de monedas que fueron poderosas y globales,
y que después quedaron relegadas a un recuerdo. Es la confianza lo que sostiene un sistema monetario, no el diseño de los billetes ni las declaraciones políticas. Aquí es donde muchos se equivocan. Se piensa que un imperio dominante puede sostenerse únicamente con fuerza militar. Pero el poder militar, por sí solo, no impide el colapso. Roma tuvo el ejército más grande y disciplinado de su época, una máquina militar que inspiraba miedo en 3 continentes. La Unión Soviética poseía miles de cabezas nucleares, un arsenal capaz de destruir al planeta, y aún así, colapsó. Gran Bretaña gobernó un cuarto del mundo, dominando mares, rutas y colonias. Ninguno de esos imperios cayó por falta de fuerza militar. Todos cayeron cuando su economía, la base que sostenía su poder, comenzó a fracturarse. La lección siempre es la misma. Cuando la economía se quiebra, el poder militar pierde sentido. Un ejército no puede sostenerse solo con patriotismo. Necesita recursos, logística, alimentos, salarios, tecnología, infraestructura. Cuando el sistema económico ya no puede financiar esas estructuras, la fuerza deja de ser una ventaja y se convierte en un peso imposible de cargar. Y hay otro factor igual de peligroso: la distracción. La distracción nunca crea estabilidad, aunque por momentos pueda aparentarla. Lo que sí crea es ignorancia. Una población entretenida sin descanso, saturada por pantallas, estímulos y emociones rápidas, puede quedarse tranquila mientras el sistema se deteriora. Pero esa tranquilidad es engañosa. Una sociedad que está adormecida por el entretenimiento no se levanta de un día para otro para arreglar los problemas estructurales. Se despierta tarde, cuando las consecuencias ya son reales, cuando el daño ya está hecho. Ese es el patrón que se repite en los imperios que entran en decadencia. La gente no reacciona cuando debería, sino cuando ya casi no queda nada por defender. Las líneas de tiempo se están comprimiendo, y este es uno de los puntos más importantes para que tú lo comprendas. Lo que en la antigüedad tomó siglos completos, hoy ocurre en cuestión de décadas. Roma tuvo un lento deterioro que se extendió generación tras generación. Estados Unidos, en cambio, enfrenta procesos que avanzan con una velocidad muy superior. La información circula a una rapidez inédita. El dinero también. Y los cambios económicos, políticos y sociales se propagan con una fuerza multiplicada por la tecnología y por la interconexión global. Eso significa algo muy sencillo. Cuando llegue un punto de quiebre, ese punto también avanzará rápido. Los sistemas modernos tienen un alcance enorme, y cuando uno de ellos falla, el impacto se expande de manera inmediata. Es un fenómeno que los imperios antiguos jamás tuvieron que enfrentar. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso dentro de este patrón histórico que parece repetirse una y otra vez? Si la historia es una guía, si los ciclos que se han visto por siglos vuelven a manifestarse, la respuesta apunta hacia un escenario conocido: los imperios que devalúan su moneda, que expanden su ejército más allá de su capacidad real y que mantienen a su población distraída con entretenimientos constantes, casi nunca logran reformarse desde dentro. Llegan a un punto en el que la estructura ya está demasiado dañada, y el impulso del colapso se vuelve mucho más fuerte que cualquier intento de solución. Aquí surge la parte más incómoda. Los mecanismos ya están funcionando. La dinámica ya fue puesta en marcha hace décadas, y cada año se intensifica. La deuda ha alcanzado niveles tan elevados que apenas se puede comprender en términos prácticos. La oferta monetaria se ha expandido al punto de haber perdido gran parte de su conexión con la economía real. Los compromisos militares cubren territorios y responsabilidades que exigen una cantidad de recursos inmensa, y las distracciones modernas son tan efectivas, tan constantes y tan envolventes que impiden que gran parte de la población observe lo que realmente ocurre detrás del telón. Cuando se combinan esos factores, el resultado es un sistema que avanza hacia un límite. La velocidad de la decadencia no es la misma que la de Roma, es mayor. Y cuando un imperio llega al punto en el que sus fundamentos se debilitan simultáneamente, el desenlace
se vuelve más difícil de revertir. La historia no se repite de forma idéntica, pero sí rima. Y los elementos que destruyeron a imperios enteros en el pasado se pueden ver de nuevo, solo que más acelerados, más visibles y más interconectados que nunca. Lo que sí puedes hacer es protegerte, porque cuando los sistemas fallan, quienes lo vieron venir suelen ser los que sobreviven. La historia tiene una forma particular de recompensar a quienes prestan atención y de castigar a quienes se aferran a una ilusión. A lo largo de todos los colapsos registrados, desde civilizaciones antiguas hasta crisis modernas, siempre se repite un patrón. Los preparados encuentran un camino, los fieles al sistema quedan atrapados en él. En la Roma antigua, los ciudadanos que poseían activos reales lograron atravesar la tormenta. Quienes tenían tierras fértiles, reservas de oro o bienes que mantenían su valor, incluso en tiempos difíciles, pudieron sostener a sus familias y reconstruir su vida después del colapso. En cambio, aquellos que confiaron ciegamente en el denario, creyendo que siempre mantendría su valor, vieron cómo su riqueza se evaporaba. Una moneda sin respaldo se convirtió en metal sin utilidad. Y con ella, desaparecieron los ahorros de generaciones enteras. En el presente, ocurre algo similar. Los estadounidenses, que entienden que el dólar pierde poder adquisitivo año tras año, que el sistema financiero se apoya en una estructura endeble y que las tendencias económicas no son sostenibles a largo plazo, pueden tomar decisiones que los coloquen en una posición más segura. Decisiones basadas en activos tangibles que mantienen valor, en habilidades reales que generan oportunidades sin depender de un empleador o de un banco central, en comunidades capaces de operar incluso cuando las cadenas de suministro tradicionales comienzan a fallar. La lección central, aquí, no es entrar en pánico. La lección es prestar atención, observar las señales con claridad, entender que nada es permanente, que ningún sistema es invencible, que la estabilidad puede cambiar más rápido de lo que se espera. Lo que te protege no es el miedo, sino la preparación. Roma cayó, en gran parte, porque la mayoría de sus ciudadanos dejó de creer que podía caer. Cuando una sociedad se convence de que su sistema es eterno, deja de cuidarlo, deja de cuestionarlo, deja de reforzarlo. Y cuando finalmente llega el momento crítico, ya es demasiado tarde para reaccionar. Ese es el mensaje profundo. La preparación es una elección individual. El Lloyd, en cambio, llega con independencia de que alguien esté listo o no. Estados Unidos avanza por un camino que ya se ha visto antes. Los mismos elementos que marcaron la decadencia de Roma están presentes de nuevo. Una moneda que pierde valor con cada década. Un aparato militar extendido más allá de lo sostenible y una población sumergida en distracciones inagotables. El guión está ahí, perfectamente reconocible. Lo único que cambian son los nombres, las fechas y la tecnología que rodea cada época. La esencia sigue intacta. La devaluación monetaria erosiona la confianza de manera silenciosa. La sobreextensión militar consume recursos que podrían sostener un futuro más estable. Y el pan y circo moderno ocupa la atención de millones, desviando la mirada de los problemas reales que deberían discutirse. Ese conjunto forma un patrón que se ha repetido tantas veces en la historia que casi parece una ley universal para los imperios que alcanzan la cúspide. Por eso surge una pregunta que tú deberías hacerte con total honestidad. ¿Somos realmente diferentes esta vez? ¿O simplemente estamos repitiendo el ciclo, igual que tantas civilizaciones que creyeron que eran excepcionales? Puede que tengamos mejores trajes, pantallas más brillantes y tecnologías impresionantes, pero la estructura emocional, económica y política que mueve una sociedad sigue siendo profundamente humana. Y los humanos tienden a cometer los mismos errores cuando se sienten invencibles. Esa es la esencia del problema. La creencia en la excepcionalidad lleva a ignorar las señales, lleva a subestimar los riesgos, lleva a pensar que la historia aplica para todos excepto para uno mismo. Los romanos pensaron eso. Las grandes potencias del pasado también lo pensaron. Y cada una de ellas terminó pagando un precio por esa negación.
La pregunta permanece abierta, directa y personal. ¿Somos en verdad una excepción o simplemente romanos modernos viviendo la misma historia con escenarios distintos? Y al final, todo se reduce a esto. La historia siempre avisa antes de actuar. Lo hizo con Roma, lo hizo con la Unión Soviética, lo hizo con cada imperio que creyó que su grandeza era eterna. Hoy, esas señales están frente a ti, tan claras como lo estuvieron para quienes vivieron aquellas épocas. Solo que ahora se mueven más rápido, más intenso, más cerca del límite. Tú decides qué hacer con esa información. Puedes ignorarla, como lo hicieron millones en el pasado, o puedes prestarle atención y prepararte. Porque los ciclos nunca esperan, y el mundo siempre cambia cuando la mayoría no lo espera. Si este análisis te ayudó a ver lo que otros prefieren ignorar, te invito a suscribirte al canal. Así podrás seguir explorando estos patrones históricos, económicos y sociales que están moldeando tu presente y tu futuro. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta perspectiva, alguien que merezca ver más allá del ruido y las distracciones. Gracias por quedarte hasta el final y por dedicar tu tiempo a comprender algo que muchos pasan por alto. Nos reencontramos en el siguiente video, donde seguiremos revelando las piezas ocultas de la historia que estás viviendo ahora mismo.